Todo viaje a Marruecos debería incluir al menos una vez en la vida una visita al desierto. De hecho, es una de las actividades más populares del país. Por ello te cuento mi experiencia en este vídeo que espero te sea de gran ayuda. Bienvenidos a Merzouga. Hay diversas opciones para visitar el desierto de Marruecos, pero la más cómoda y completa sin duda es a través de una excursión organizada que te llevará a los principales puntos de interés del desierto y sus alrededores. Puedes partir desde Fez o Marrakech y regresar a la ciudad de partida, o comenzar en un punto y acabar en otro. En Civitatis encontrarás todas las opciones, ahora verás el link en la esquina superior derecha. Pues bien, nosotros partimos desde Fez hacia Marrakech en una excursión de 3 días que a continuación te detallo. El primer día hicimos muy pocas paradas, así que tendrás que mentalizarte de que pasarás muchas horas en la carretera, pero te aseguro que merecerá la pena. La primera de ellas fue en Ifrane, pero tan solo fueron 15 minutos para ir al baño. Una pena no poder visitar este curioso enclave conocido como la Suiza marroquí. Si vas por tu cuenta, dedícale tiempo a este lugar que bien merece ser explorado. La siguiente parada fue de unos 10 minutos en Azrou, donde pudimos observar los cedros y monos que caracterizan al lugar muy rápidamente. Después de esto pasamos por Midelt, ciudad cuyo símbolo es la manzana, ya que su cultivo es la primera actividad de la región. Más adelante hicimos una parada para comer y continuar nuestro camino hacia el desierto de Merzouga. Otro lugar por el que pasamos pero no paramos fue Er Rashidia, ciudad militar que sirvió de base a la Legión extranjera francesa. Además cuenta con aeropuerto por si quieres volar desde Casablanca o Marrakech al desierto y evitar hacer tantos kilómetros por carretera. También se encontraba en nuestro recorrido la ciudad de Erfoud, conocida por su yacimiento de fósiles y por estar ubicada en el oasis más grande del mundo. Nosotros hicimos una breve parada de 5 minutos para ver el Valle del Ziz desde arriba y poder fotografiarlo. Tras 9 horas metidos en el minibús, atravesando el país por estrechas carreteras, este se para de pronto a pie de carretera y nos bajan a 5 de nosotros. Nos hacen subir en una camioneta vieja y nos llevan desierto adentro hasta llegar al Auberge Saint-Fiche. Allí nos dan la bienvenida con un té mientras acomodan nuestro equipaje en las jaimas donde dormiremos esa noche. Y también ahí nos esperaban nuestros dromedarios ya preparados para partir hacia las dunas de Erchevi, muy cerca de la frontera con Argelia. El paseo en dromedario duró unas 2 horas, con una parada incluida sobre una de las dunas más altas para observar la caída del sol y el mar de arena que se expandía bajo nuestros pies. Una experiencia completamente única. A la vuelta ya oscurecía y una vez en las jaimas nos dejaron tiempo para ducharnos y prepararnos para la cena. Esta la servían sobre las 8:30 en otra jaima de mayor tamaño, donde había enchufes para cargar los móviles. La cena constaba de ensalada, calabacín gratinado, tajín de ternera con verduras y fruta. Dentro de las jaimas solo había una conexión USB y no funcionaba, suerte de los powerbanks. Por supuesto, de secador de pelo nos olvidamos. Lo que sí había era una cómoda y gran cama, un espejo, un perchero y dentro del baño lavabo, váter y ducha. También había calefacción, por lo que la temperatura era muy agradable. Después de la cena pudimos disfrutar del cielo estrellado sentados alrededor de una hoguera con músicos bereberes animando la velada al ritmo de sus tambores. El segundo día madrugamos para ver el amanecer sobre las dunas y después nos sirvieron el desayuno. Recogimos el equipaje y de vuelta a la camioneta que nos llevaría de nuevo al encuentro del minibús en la carretera para retomar nuestra ruta. A los pocos minutos llegamos a Rizani, considerada la puerta del desierto, ya que tradicionalmente ha sido y es la última escala comercial antes de adentrarse en él. El lugar perfecto donde los lugareños acuden para abastecerse y también para vender sus productos. De ahí que uno de los mayores atractivos de esta ciudad sea su mercado, que tiene lugar los martes, jueves y domingos. Sin embargo, nuestra excursión no tenía parada en esta interesante ciudad. Donde sí paramos unos minutos fue en el Palmeral de Tingir y en las gargantas del Todra, unos acantilados realmente impresionantes de 300 metros de altura donde el viento sopla con bastante fuerza, 2 lugares dignos de admirar. Por esa zona nos detuvimos a comer, concretamente en Maison d'Hôtes Anissa, sumergidos en pleno palmeral. Otra visita que realizamos durante este día fue al interior de una casa tradicional bereber en la que su anfitriona Fátima nos enseñó cómo se trabaja el algodón para tejer alfombras y por supuesto trataron de vendérnoslas, por desgracia sin éxito.
Una vez finalizada la visita, continuamos hasta nuestro siguiente alojamiento en Ouarzazate, Dar Farhana, el único riad que no escogimos y diría que el mejor de todos en los que nos alojamos. Estaba un poco escondido entre calles que no inspiraban mucha confianza, pero dentro tenían un auténtico oasis de paz y un servicio exquisito. Súper recomendable, y como nos dejaron y nos recogieron en la misma puerta, fue perfecto. Nos sirvieron un té de bienvenida junto a la piscina mientras acomodaban nuestro equipaje en la habitación, algo muy habitual en el país por lo visto, y tras una buena ducha fuimos al salón a degustar la apetitosa cena que nos habían preparado. La mañana del tercer día, tras tomarnos un completo desayuno, nos recogió el minibús y continuamos la ruta hacia los estudios Atlas, ubicados en la misma ciudad. Esta vez por fin hicimos una parada que nos permitió hacer la visita en profundidad y con guía incluido. La visita tiene un coste de 8 euros y su duración aproximada es de 1 hora. Durante ese rato fuimos recorriendo los diferentes decorados y escenarios de películas tan míticas como Ben-Hur, Aladdin, Prince of Persia, Asterix y Obelix y muchas más. Una auténtica pasada. Luego retomamos el camino hacia otra parada de 1 hora en la ciudad de Ait Ben Haddou. Entrar a la ciudad antigua cuesta 2 euros por persona. Pero ten en cuenta que si alguno de los guías de la puerta decide acompañarte, te pedirá dinero al acabar la visita. Eso sí, te enseñará la casa en la que se rodó la película de Gladiador, concretamente el lugar en el que se recreó la celda de Máximo. De todos modos, si prefieres hacerlo por tu cuenta, sé tajante para evitar problemas. 1 hora se queda un poco corta si haces la visita guiada, porque es un lugar con mucha vida, tiendecitas y muchas callejuelas donde perderse para disfrutarlo al 100%, pero acostumbrados a parar 10 minutos, esa hora nos supo a gloria. También en esta ciudad hicimos la última comida de la excursión. Después nos detuvimos unos instantes para observar las montañas del Alto Atlas, que por cierto estaban un poco nevadas, y de ahí fuimos directos a Marrakech, la perla roja de Marruecos y la cual continuaremos visitando en el siguiente vídeo. Recuerda antes compartir esta ruta por el desierto para ayudar a más viajeros como tú y comentar tu propia experiencia o tus dudas y trataré de resolverlas. Ahora no te muevas que seguimos descubriendo Marruecos juntos. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.